y lamentablemente el Parlamento no ha sido la excepción. Es preciso entonces iniciar un proceso de diálogo para actualizar una agenda legislativa con los planteamientos y las necesidades desde los pueblos, desde la voz de los principales protagonistas y actores sociales que son los pueblos. Este ejercicio de diálogo ciudadano y de actualización institucional que pretende impulsar el Congreso de la República desde la institucionalidad del Estado trae implícito un reconocimiento a los líderes y las autoridades indígenas quienes valientemente estuvieron en resistencia 106 días en esta reciente crisis política, con lo cual nos demuestra una vez más el levantamiento de los pueblos ante las injusticias sociales y el papel de autoría que debe jugar en la vida social y política de este país. Hoy, el Congreso de la República, luego de que ha vivido momentos críticos de discriminación, de racismo y hasta de desprecio hacia los pueblos indígenas, hoy el Congreso está abriendo las puertas hacia que son los pueblos indígenas, y por eso hoy estamos iniciando este proceso de diálogo que lo que busca es la construcción conjunta de una agenda y una política, y simbólicamente la firma de un libro donde plasmaremos la constancia de este momento histórico que estamos haciendo desde la institucionalidad del Estado. Tenemos dos dimensiones para este diálogo. El primero de ellos es el diálogo con los actores, autoridades, organizaciones de pueblos indígenas, pero también el diálogo es con las autoridades ancestrales, quienes también juegan un papel preponderante en los territorios. De tal manera que el organismo legislativo lo debe materializar en una agenda y una política de pueblos. Entonces, se trata de crear condiciones desde esta institucionalidad como un mecanismo democrático, permanente, principal, que clarifique y que articule todas esas demandas de los pueblos indígenas en relación con el Estado. Los resultados del proceso deben permitir entretejer estratégicamente esa relación de los pueblos indígenas con el Congreso de la República y plasmarla en una agenda y en una política. El proceso arranca hoy con este lanzamiento de diálogo. Seguramente no todos hoy están acá presentes. Diremos cuál es el método que vamos a presentarles a continuación. Es decir, y con esto quiero concluir, la agenda y la política deberá culminar esa fase de diálogo, y el mecanismo y el propósito es institucionalizarlo con medidas legislativas a fin de garantizar el actuar del Estado y los resultados que se vayan a obtener que no tengan que ver precisamente con una agenda legislativa, porque estamos seguros que también habrán demandas hacia el Ejecutivo, hacia el Judicial, pues ese es el propósito de este mecanismo. Escucharles sus planteamientos, sus demandas, convertirlas en esta agenda y en esta política para que la institucionalidad del Estado se comprometa con ellos. Por lo tanto, nuestro único propósito el día de hoy, y no sin antes también agradecer ese interés y esa presencia y esa disponibilidad de todas las organizaciones,
de las autoridades indígenas quienes hoy nos están acompañando y les invitamos desde ya para que sean partícipes de este proceso. No vamos a hacer un resultado sin que escuchemos y dialoguemos con las autoridades y los pueblos. Y los resultados de este proceso estamos totalmente seguros que será un proceso conjunto, colectivo, de consulta con cada uno de ustedes, que es el propósito que queremos avanzar. Quizás sea simbólico lo que hoy hagamos desde este seno del Congreso, pero son los mínimos que el Estado debe de hacer frente a una demanda histórica y justa para los pueblos indígenas. Muchas gracias. Se une también a la mesa central el segundo vicepresidente de Junta Directiva del Congreso, el señor diputado César Amezquita, a quien también le damos la más cordial bienvenida a esta actividad. Lanzamiento del diálogo para el impulso de una agenda de política de pueblos indígenas en el organismo legislativo. Ya lo decía la señora diputada que nos antecedía en el uso de la palabra en este recinto. Es momento de que comencemos también a dialogar, es momento de que comencemos a escucharnos los unos y los otros, y sobre todo aquellos que siempre han alzado la voz, pero de alguna u otra manera no han querido ser escuchados, o no se han querido escuchar. Hoy comienza un nuevo momento, ya lo decíamos. Hoy es el punto de partida para que ese diálogo sea fecundo, sea constante. Pero ¿cómo vamos a llevarlo a cabo? Eso nos parece que también es un punto importante para resolver. Necesitamos también del apoyo de expertos que nos guíen por la senda del diálogo, un diálogo organizado para que pueda rendir, como bien lo decía la señora diputada, esos frutos esperados. Para ello, para presentarnos también la ruta y la metodología del proceso de este diálogo para el impulso de una agenda de política de pueblos indígenas en el organismo legislativo, es un privilegio presentarles a este guatemalteco que lleva 10 años impulsando como experto en Naciones Unidas la agenda de pueblos indígenas y desde hace 8 años encabeza también procesos de trabajo de Latinoamérica en estos temas de metodología. Para dirigirse a usted, le damos ahora la bienvenida al licenciado Álvaro Oak. Yo llegué con English, Walsas, Aichol, Ashikokus, Shanakin, Utarachak, Irakanjet, o Alfinachim, Shikachar, Kilalu, Tataush, Chanrukata, Eresi, Chanrukata, Renak, de Techar, como de Stauta, yo llegué con Saludo con aprecio a las altas autoridades del Congreso de la República, mi reconocimiento a cada uno de ellos por este esfuerzo y por esta posibilidad, una posibilidad verdaderamente histórica, como lo ha dicho la señora diputada, y que nos permite abrir espacios nuevos, espacios inéditos de compromisos compartidos entre la representación de la sociedad y las expresiones sociales venidas desde los pueblos indígenas, reconocimiento en la normativa internacional. En los últimos 35 años, el actor internacional emergente más potente ha sido en el mundo los pueblos indígenas. Hoy, como actores ante el cambio climático, ante los fenómenos sociales, la reserva más sabia, más potente en el mundo, reconocida en las últimas cumbres de la COP del cambio climático, son los pueblos indígenas.
Así que reitero mi reconocimiento a este alto organismo y a sus autoridades por esta conducción. Pero también saludo a las autoridades y dirigentes de las organizaciones de nuestros pueblos, que se han sacrificado por siempre por mantener la voz, por mantener la organización y por mantener los procesos en condiciones extremas, incluso ante el genocidio reconocido por el mundo que hemos vivido en varios momentos y en varias ocasiones. Saludo a la honorable Premio Nobel de la Paz, nuestro orgullo y nuestra satisfacción, a la señora Ministra de Trabajo y Previsión Social, a los miembros de la comunidad diplomática acreditada en nuestro país, a los amigos y amigas de los medios de comunicación, hermanos todos, que al final del día somos los aliados más naturales, más fieles de esta causa, la causa al final del día de la humanidad. El día de hoy se impulsa el diálogo que nos permitirá tener dos productos. El primero, una política legislativa para la atención a pueblos indígenas desde este alto organismo, y el segundo, los insumos para la agenda de pueblos indígenas, para el tratamiento de este y de futuros procesos legislativos. Este hecho histórico inaugura el cumplimiento de la función del Congreso de la República de tener y mantener un diálogo ciudadano con los miembros de la sociedad a la que representan. Es un hecho histórico porque la deuda que se tiene con los pueblos indígenas aún no permite tener una democracia plena y un ejercicio ciudadano completo en los últimos 2 siglos de la construcción del Estado guatemalteco. Para la constitución de la política legislativa para la atención de pueblos indígenas, se recogerán planteamientos técnicos y políticos que permitan presentar a este alto organismo una propuesta de tareas y enfoques que permitan una atención a las cuestiones de pueblos indígenas con pertinencia y con capacidad de aportar desde su mandato a la solución de las necesidades que se tienen como una sociedad multicultural. Este es el primer producto y esa es una primera propuesta. En el transcurrir de estos días se irá alimentando y recogiendo ideas para tener finalmente el ejercicio en los próximos meses. Para la construcción de los insumos para la agenda de pueblos indígenas, se recogerán las propuestas y planteamientos de dirigentes de organizaciones, autoridades indígenas ancestrales, y se ordenarán a partir de los mandatos del Congreso de la República para constituirse en la agenda de referencia para los bloques parlamentarios, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil en las tareas propias de este alto organismo. Es oportuno decir que este esfuerzo se recomendará que se actualice en cada legislatura. Y esto es fundamental porque todas las sociedades cambian, se modifican, mutan, se transforman, y los problemas que traen consigo necesitan de atenciones no solo especializadas, sino pertinentes a sus realidades específicas. Para el cumplimiento de esta tarea se propone la realización de 5 eventos. 4 de los mismos serán de diálogo y consulta departamental en lugares como Quetzaltenango, Cobán, Alta de la Paz, Chiquimula y Recaudeo. El último evento será un taller nacional de aprobación de propuestas y finalmente el último evento de esta misma naturaleza de presentación a los 3 organismos de Estado. Esto porque desde la concepción metodológica de este ejercicio se reconoce y se aprecia la construcción de la señora diputada, miembro de la Junta Directiva, de la profunda necesidad de ordenar y reconocer que estas propuestas van a tener que ser para los 3 organismos del Estado, dado que la sociedad, como pueblos indígenas, necesita dirigir particularmente sus propuestas. Se pretende realizar esto durante los meses de mayo, junio y julio de este año, de tal manera que la presentación final se realice el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. Orientarán la construcción de estos 2 productos las siguientes normativas. En primer lugar, la Constitución de la República de Guatemala,
la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pertinentes a estos casos y a estos temas. Finalmente, el propósito de este esfuerzo histórico es enriquecer, actualizar y fortalecer la tarea legislativa en el marco del desarrollo de la democracia con mejores condiciones ciudadanas para todos, especialmente de los pueblos indígenas. El reconocimiento del encuentro entre pueblos indígenas y lo legislativo es fundamental. Desde ahí se construyen las mejores rutas para la construcción y el fortalecimiento de la democracia. Y en ese sentido, el Congreso de Guatemala se vuelve paradigmático en los ejercicios legislativos que se tienen en América Latina. Afianzar la democracia pasa necesaria e indispensablemente por la sociedad civil, sobre todo por las posibilidades de volver visibles a los invisibles. Esto simplemente porque no puede existir derechos ciudadanos si no son para todos y para todas. Derechos para algunos, por muy numerosos que estos sean, no son derechos, son privilegios. Ciudadanía es la expresión de una relación social que tiene como presupuesto a todos, sin excepción. ¿Cómo incluirse en la relación de ciudadanía? ¿Cómo ser parte de esa relación de ciudadanía? No es solamente tener un padrón e ir a votar, es mucho más que eso. Tomando nuestra realidad de millones y millones que aún permanecen fuera del sistema, sin que su ciudadanía haya sido reconocida, se trata de ver cómo y en qué condiciones pueden transformarse en sujetos históricos, iniciando un proceso virtuoso de rupturas y de refundación social, económica, política y cultural de modo democrático y sostenible. Antioche Reche Meleche, Antioche Chimera. Muchas gracias. Cabe resaltar que como pueblos originarios somos quienes hemos defendido nuestros bienes naturales, somos quienes hemos defendido toda una red de la vida y por eso necesitamos que seamos incluidos y gracias a estas puertas que se abren hoy por hoy para este diálogo seguiremos con las intervenciones de los representantes de autoridades y organizaciones quienes han hecho una lucha y en estos 106 días de resistencia por la democracia y que hemos estado presentes, le daremos el espacio. Comenzamos ese diálogo justamente en esta actividad. Sin embargo, previo a darle inicio, es necesario hacer la siguiente acotación. La agenda está establecida y el trabajo parlamentario es fuerte, sobre todo en este día de sesión plenaria. Por lo que nuestras autoridades, pues también, obviamente, por sus cargos tan importantes, pues tienen el tiempo limitado. De allí que rogaremos que las personas que a continuación se les cederá el uso de la palabra, rogarles que podamos utilizar un tiempo breve, conciso, para poder plantear concretamente las propuestas a nuestras altas autoridades y podamos cerrar con satisfacción también este evento. Siguiendo con nuestro programa, le damos el espacio al representante de la Alcaldía Indígena del Sololá. Shibari, Montacat, Montacatlan, Chachalahof, Tacatamet, Cherishimleo. Shajiga Chaka, Sifwatsi, Macatachi, Muy buenos días, compañeros.
compañeros autoridades de los diferentes pueblos de nuestro querido Guatemala. Al mismo tiempo, buenos días, honorables diputados de nuestra querida Guatemala, señor presidente de la Junta Directiva que les integra la mesa, a nuestra querida doctora Roberta, buenos días, a todos los presentes. Reciban un cordial saludo de parte del municipio de Sololá. En primer lugar, agradecer este espacio tan importante que hoy por hoy será un día histórico, como dijo la diputada. Muchas gracias, diputada, por abrir este espacio a los pueblos indígenas. Tanto tiempo que ha venido en donde los pueblos indígenas han sido discriminados, han sido excluidos, pero hoy por hoy este día será histórico. Y la verdad, me gustaría, soy de esas personas de que siempre he dicho, el papel aguanta todo, pero qué tan cierto es que se ejecuta. Ese va a depender de nuestros legisladores que están acá. Nosotros como pueblos indígenas exigimos siempre nuestros derechos. Siempre nos han marcado de que nosotros bloqueamos el país. Nosotros nunca bloqueamos, solo exigimos nuestros derechos. Por lo tanto, pido al gobierno a que se abra este espacio para los pueblos indígenas. En el plan de gobierno no sé cómo está, aún no lo sabemos. Ese plan, ¿cómo está escrito a los pueblos indígenas? ¿Cómo nos mira el gobierno? ¿En qué expectativa nos tiene? Eso necesitamos saber también. Por lo tanto, este espacio para nosotros es historia. Como digo, si se cumpla, pues qué bien. De nada nos sirve estarnos calentando sillas, aguantar el cansancio acá, si no hay seguimiento. Así que, por favor, señores de la mesa principal, necesito a que se cumpla eso. Ya es momento a que se escuche la voz de los pueblos originarios a nivel nacional. La lucha costó 106 días. Fue una lucha pacífica. En ningún momento hubo ni una masacre, heridos, no. Ahí es donde se demostró que los pueblos originarios son respetuosos a la ley. Se les dio la instrucción de que pueden manifestar sus derechos pacíficamente. Y así fue. Ahora le toca al gobierno a cómo responder a los pueblos originarios. Sí, permítame, eso lo voy a hacer. Como pueblos indígenas, pueblos originarios, tenemos tantas necesidades. Expongo los siguientes. Educación. Me da mucha pena en las comunidades arrinconadas de nuestra querida Guatemala. Apenas en una escuela hay 2, 3 maestros. ¿Cómo va a mejorar la educación, señores? Ese hay que tomar en cuenta. Ese hay que decir al quien está enfrente de la educación. Hay que aprobar presupuesto. ¿Será que en Guatemala no hay maestros? Maestros, señores, es lo que sobra en Guatemala. Hay que abrir nuevas convocatorias, porque necesitamos que la educación acá en Guatemala mejore. Necesitamos infraestructura, caminos intransitables, hasta la ruta nacional
está en mal estado, no digamos en las comunidades. Recordemos un punto muy importante. Si no hay camino en las comunidades, no hay cómo llegan los productos acá en la ciudad capital. Y eso es cierto, se dio en los 106 días. Por lo tanto, necesitamos también a que se cumpla todo esto, ¿verdad? La verdad, agradecido con el señor presidente de la Junta Directiva acá, al resto de la Junta Directiva que ellos están presentes. Sorolá está altamente agradecido con ustedes por este diálogo abierto. Normalmente el gobierno lo que hace es, si hay un representante de los pueblos originarios en el Congreso, miren, uno llega a poner una petición que le dice, miren, vaya a hablar con él o con ella, y luego nosotros solucionamos el problema. Yo creo que hoy por hoy ya no va a ser así. Veo la presencia de ellos, por lo tanto, Sorolá está agradecido. Y por supuesto, si aquí están todos los autoridades, muchas gracias. Señores diputados de la mesa principal, presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República, Nelly Ramos, diputada Sonia Gutiérrez, autoridades ancestrales de los pueblos maya, Garífuna y Xinca, representantes del cuerpo diplomático. Es un gusto para mí traerles las buenas energías y saludos de los Gogol Nama, de la Alcaldía Indígena Ancestral Maya y Xil de Neva, en nuestras comunidades, para este lanzamiento de diálogo con los pueblos. Felicitamos la iniciativa de tomar en cuenta a las autoridades indígenas en este proceso de diálogo, que bien conducido podría conducir a fortalecer la democracia. El Estado de Derecho, de derechos humanos también, para erradicar la corrupción, el tráfico de influencias, también para erradicar la corrupción, el tráfico de la impunidad, el crimen organizado que se encuentra en el Estado, especialmente en el Congreso de la República, donde los negocios más sucios y de los derechos de los pueblos indígenas han limitado la participación de los pueblos. Como comentaban las autoridades anteriormente, no solo han sido 106 días de resistencia pacífica en el ejercicio de nuestro derecho de reunión, manifestación y libre expresión, la cual ha demostrado que la voluntad y participación activa de los pueblos prevalezca para que la democracia se respete con el voto popular. En esta ocasión pedimos al presidente del Congreso de la República, Nelly Ramos, el impulso de la agenda y la política legislativa de los pueblos indígenas se promueva con transparencia, conjuntamente con las autoridades y pueblos originarios, conforme a nuestra identidad social y cultural, nuestras tradiciones y cosmovisiones. También es oportuno pedir al presidente y a los diputados y diputadas del Congreso que contribuyan a limpiar y cambiar la imagen del Congreso de la República. Por décadas, la corrupción y discriminación, racismo de parte de algunos que aún siguen en sus cargos sin hacer nada positivo, que demuestran que podemos confiar en ellos para poder vivir en paz, sin corrupción, impunidad y tráfico de influencias, crimen organizado y otros males que tiene el Estado. El pacto de crimen organizado quiere perpetuar que han causado abandono, pobreza y dolor en nuestras comunidades, específicamente en las comunidades del pueblo Vishil. Y como gobierno y gobierno de los pueblos indígenas y representante del Congreso, podamos resolver conjuntamente las diferentes necesidades de nuestro pueblo para alcanzar el anhelo dicho Quintenam, como lo ha mencionado el pueblo Vishil. Sabemos que la tarea es dura, pero también tendrán el apoyo y la participación de nuestro pueblo para
para gobernar este país con sabiduría e inteligencia. Y también pedimos a que todos nosotros como pueblos, mujeres y hombres y autoridades, pues seamos también el que monitoree este lanzamiento de agenda con pueblos que han mencionado actualmente, porque esto pues no se ha visto en ningún gobierno y esto es una primera vez que se escucha y esperemos que sea con el pueblo, para el pueblo y con todos nosotros, y que no sea una metodología realizada desde el escritorio, sino que sea recogida desde las comunidades para también conocer la necesidad de los pueblos, porque sabemos que todo esto, pues hay varios documentos, libros, propuestas de proyectos de desarrollo que nada más se hacen desde el escritorio sin conocer la comunidad, y eso es justamente el que ha también cerrado las puertas del desarrollo hacia los pueblos indígenas. Un saludo cordial desde el pueblo Ixil de parte de las autoridades. Muchas gracias. Siguiendo con el programa, tenemos la intervención de los representantes de las comunidades indígenas de Chimaleo. Yo acá le voy a más a mí, esa procurada en la parroquia de Nágana, de Chiquero, aquí, más a mí, más a buenos días a todas y a todos, a la pregunta del Congreso de la República. Felicitaciones por esta convocatoria y esta iniciativa que se lanza hoy y se hace en un lugar para nosotros emblemático, porque al ver las figuras que están acá alrededor de este salón, nos recuerdan que hay un Estado que se impuso sobre los derechos de los pueblos indígenas y sigue siendo la misma forma. No ha terminado. Nosotros hemos dicho que el Estado guatemalteco se fundó, se creó sobre territorios de pueblos indígenas y no tomó en cuenta a pueblos indígenas en la fundación de su Estado. También el Estado guatemalteco destruyó la dinámica, la gobernanza y gobernabilidad en los territorios de pueblos indígenas y sigue siendo hoy. El Estado guatemalteco es el principal violador de los derechos humanos, individuales y colectivos de los pueblos indígenas. El Estado guatemalteco se constituyó como un Estado criminal en contra de los pueblos indígenas. Hasta hoy no ha desaparecido. La muestra de ello, los 106 días, el Congreso de la República, uno de los pilares de este sistema, de este Estado, no permitió el ingreso de las autoridades indígenas acá para solicitarles al menos que vayan en defensa de la democracia. Encontramos 4 o 5 anillos de seguridad alrededor del Congreso de la República. ¿A qué le tuvieron miedo? Al pueblo que los alimenta, al pueblo que les da su salario, al pueblo que supuestamente van a gobernar. Por eso es que valoramos este esfuerzo para que sea la puerta abierta para entonces retomar la agenda de pueblos indígenas. Hay bastantes iniciativas de ley que están encabetadas en el Congreso de la República y no han sido abordadas ninguna de ellas. Ojalá que este año podamos ver al menos 1, 2, 3 iniciativas de ley que no sean entrampadas. Esta junta directiva seguramente va a tener un trabajo inmenso, pero como nos están viendo los demás diputados del Congreso de la República, ojalá ellos no sean la trampa para poder obstaculizar las iniciativas que van a haber. Los demás diputados del Congreso de la República se deben a sus departamentos, no a quienes los financiaron.
se deben a sus departamentos quienes emitieron los votos por ellos. Por eso es que esta iniciativa lo valoramos, vamos a participar, eso sí, que se tomen muy en cuenta las iniciativas, las propuestas que van a venir desde los territorios de los pueblos indígenas. Y no quisiéramos que esto sea nada más una acción propagandística, sino más bien, precisamente es importante avanzar hacia el fortalecimiento de la democracia, que es tarea de todos, pero fundamentalmente de los tres pilares del llamado Estado de Guatemala, en la cual aún pueblos indígenas no somos parte de ello. Sin embargo, vamos a seguir colaborando para que esto no redunde en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas en este país. Así es que, muchas gracias y buen día a todas. ¡Así se habla! Hacemos una pausa dentro del diálogo con los señores representantes de los pueblos originarios. Ahora es el momento también de escuchar a quien preside este alto organismo de Estado. Lidera y dirige la política de puertas abiertas del Congreso de la República a la ciudadanía guatemalteca. Se espera también en el acercamiento justamente a todos los sectores de la población. Por ello, no es para menos que sea también el protagonista principal, hay que decirlo así, dentro de esta actividad. Ok. Me piden que todavía no. Que se quiere quedar porque quiere escuchar también las voces de los distintos pueblos. Agradecemos esa acción también, sin duda. Particularmente, personalmente, me parece también muy significativo que en la agenda la participación del presidente del Congreso de la República sea precisamente después de la participación de los representantes de los pueblos originarios, señor presidente. Así que con su venia, continuamos entonces escuchando también a los representantes. Así que llamamos ahora al representante del Parlamento Xinca. Bien, buenos días a todos. Vamos a ser un poco concisos porque el espacio es corto, pero esperamos que de hoy en adelante también ya no haya limitaciones para poder expresarnos. Gracias al panel, voy a mencionar tal vez, pero en la manera que lo desempeñan, pues, y un saludo de parte del Parlamento Xinca. Tal vez vamos a hacer, y hemos venido dando un discurso repetitivo, pero vale la pena decirlo. 106 días de lucha, donde iniciamos el trabajo de una democracia que estaba como una marioneta en el juego. Hoy lo hemos logrado a través de los hermanos que se inició esta lucha, que son los hermanos Ixilles, Santa María de Ocatlán, hermanos de Sorolá y algunos hermanos, otros pueblos que se sumaron. Hoy, poco a poco, se fueron sumando los demás hermanos de las diferentes comunidades ancestrales y logramos esto. Logramos de tener este rompimiento democrático que se iba a dar en Guatemala y hoy estamos aquí. Hoy es un reto para todos que forman el Congreso de la República retribuir a este trabajo que realmente se hizo de una manera histórica en el país de Guatemala, dando pues muestras de que en todo el mundo de esta lucha que se hizo, que realmente los que somos originarios de este país somos un 90% de personas que realmente somos somos personas ancestrales y lo llevamos en sangre.
Gracias a mis hermanos, a mi raza que llevo en sangre, al pueblo Xinca, que son los 3 departamentos de Santa Rosa. Hoy nos hemos conocido y tengamos presente que va a haber alguien que va a querer venir a romper esta unidad. Pero ya lo tenemos previsto y vamos a ir en esta lucha. Sigamos manteniendo como esta vara, esa rectitud para lograr nuestro propósito. Así es que muchas gracias. Y no quiero también apartarme del agradecimiento de la comunidad internacional que siempre estuvo apoyándonos. Gracias a ellos también se logró. Hoy felicito a los del panel que nos dieron esa oportunidad y ese espacio para poder expresarnos. Es muy poco el tiempo, porque es mucho lo que tenemos que expresar, pero estamos agradecidos y esperamos que somos respetuosos de todo lo que hoy se está llevando a cabo. Gracias por esa forma educada que llevamos de esos 106 días para que hoy estuviéramos aquí presentes. Muchas gracias a todos mis hermanos de los 4 puntos cardinales que hicieron parte para que esta democracia continuara en Guatemala. Muchas gracias y reciban un saludo del Parlamento. A continuación escucharemos al representante o a la representante de la Articulación y Diálogo de Organizaciones de Mujeres Indígenas. Muy buenos días a cada uno de los presentes. Saludo desde donde venimos, en el corazón del maíz rojo, del maíz negro, el maíz amarillo y el maíz blanco, así como en sus distintos colores y olores. Saludo a la mesa directiva como al señor presidente de este alto organismo del Estado, a todas y todos los diputados. Queremos decir que desde la articulación de organizaciones de diversas expresiones de mujeres que trabajamos en los distintos territorios, que respaldamos todas las acciones que ha realizado nuestra diputada Sonia Gutiérrez y que también le hemos dado todo nuestro apoyo porque sabemos que una sola voz no va a ser posible cambiar las grandes desigualdades que hay en este alto organismo de Estado. Pero vemos de mucha importancia por la convocatoria a este diálogo, porque sabemos que hay temáticas de pueblos indígenas rezagados desde la firma de los acuerdos de paz, pero también muchos de estos temas desde las organizaciones de mujeres que hemos planteado se quedaron en las gavetas y por ello esperamos que en esta gran convocatoria del diálogo abierto sobre temas legislativos también se abran los corazones para entender la magnitud de propuestas que hemos entregado y que los que están por venir. Desde la articulación hemos hablado también con la diputada de la necesidad
de retomar la institucionalidad de la Defensoría de la Mujer Indígena, porque de ahí nunca hubo condiciones políticas para que esta institución pueda ser realmente para defender los derechos de las mujeres. Y por ello, algunas veces estamos adelante, otras veces atrás y otras veces al lado de las autoridades ancestrales. Al acompañar todo el llamado que hizo los 7 pueblos, como también las autoridades de Ximuleu, lo hicimos porque estamos plenamente convencidas de que el aporte de los pueblos indígenas y también de las mujeres hay derechos específicos que corresponden a que las mujeres estemos allí presentes. Sabemos que en este año el Congreso elegirá nuevas magistraturas. Si bien es cierto, nosotras no vamos a estar en esos altos puestos, pero sí, la gran mayoría son las y los usuarios del sistema de justicia, por lo que es muy importante escuchar nuestra opinión. De ahí estaremos siempre presentes en todas las convocatorias que se harán en los 4 puntos cardinales, porque allí estaremos, porque nuestros padres, que fueron quemados vivos, que lucharon por un ideal justo, por la vida, también lo hicieron en el pasado y también nosotros en el futuro presente tenemos que pensar para que las hijas y los hijos encuentren un país sin racismo, sin exclusión, sin corrupción, pero con un compromiso también de pensar en la tierra, en los territorios, en los bosques y en las aguas. Muchas gracias, Emanuel Martín. También ha sido una exparlamentaria y es vicepresidenta del Congreso de la República y premio Igualdad de Japón. Asimismo, le damos la intervención a la organización Seiba Cachique. Sacariki Monogel, buenos días a todos y a todas, autoridades indígenas, integrantes de la Junta Directiva, compañeros y compañeras de lucha. Soy Abel Mejía Cipriano de la Asociación Seiba y es un gusto y un placer compartir este espacio con todos y todas. En primera instancia, quiero agradecer a la energía Ish, la energía y el coraje de nuestras ancestras y nuestros ancestros y referentes que han entregado su vida por luchar contra el Estado y el colonialismo y el racismo que se ha impregnado en el Estado de Guatemala. Asimismo, quiero agradecer este paso histórico que da el Congreso de la República para iniciar la construcción de una agenda política desde, por y para pueblos indígenas, en la que se reconozcan y garanticen plenamente nuestros derechos individuales y colectivos. Solicitamos y me uno al llamado de los compañeros y compañeras que ya han pasado a este espacio a que las acciones que se puedan impulsar y que se puedan ir tejiendo y construyendo trasciendan de lo que pueda estar plasmado en un documento y que podamos colectivamente ir avanzando hacia la construcción de un Estado que tanto anhelamos y por lo que hemos estado luchando día a día. El Estado de Guatemala no es ni puede ser sin pueblos indígenas. Los pueblos indígenas seguiremos insistiendo y resistiendo hasta que todas y todos accedamos a una vida digna. Sibalacamó, muchas gracias. Vamos a finalizar este espacio de intervención. Para
1992, diciéndolo en palabras populares, a Guatemala se le movió el tapete por el gran reconocimiento que se le otorgó a toda Guatemala. Para 1993, la población guatemalteca de entonces la vio también en el ojo de la denuncia del rompimiento institucional y constitucional que se dio en aquel momento. Y a partir de entonces, el mundo entero tiene sus ojos puestos también en sus actividades y ella no deja de tenerlos en la tierra que le vio nacer y su lucha sigue siendo permanente. Con mucha admiración, respeto y honor, tenemos el privilegio ahora de escuchar la intervención de la Premio Nobel de la Paz, la doctora Rigoberta Menchú. Excelentísimos miembros de la Junta Directiva del Honorable Congreso de la República de Guatemala, señor Presidente del Congreso de la República de Guatemala, Nelly Ramos, queridísima y distinguida hermana Sonia Gutiérrez, queridos hermanos, hermanas, amigos, compañeros de lucha, nietos e hijos de nuestra hermosa civilización ancestral maya, xinca, garífuna. Gracias por existir, gracias por su lucha, gracias por su conciencia y su paciencia, y gracias por toda la sabiduría que ustedes depositan día a día en la resolución de los conflictos y la implementación de la convivencia armónica en cada una de las comunidades. Y especialmente me refiero a los distinguidísimos miembros de las autoridades ancestrales. Son ustedes los que resuelven los problemas de la familia, de los problemas del camino, del territorio, los problemas de la hambruna, los problemas que se enfrentan día a día en la salud. Son ustedes los que en primer lugar madrugan para ir a hacer el servicio a las casas y a las comunidades que están bajo su gobernanza en la localidad. Por eso, sin duda, estoy de acuerdo que la gobernanza global será nuestro sueño cuando un día este honorable Congreso, las instituciones del Estado, los tres poderes del Estado también sean nuestros poderes, porque actualmente son poderes paralelos y no por eso que no sean importantes. Pero también me emociona verlos a cada uno de ustedes aquí, porque están completamente radiantes de conocimientos, de liderazgo, de experiencia, pero sobre todo de memoria. Son los hijos de la memoria histórica de este gran país, pero también de este gran continente. Pero ¿por qué no decirlo? También somos la parte extraordinaria en el corazón de los 95 países del planeta donde hay pueblos indígenas y donde hay gobiernos ancestrales. Por eso no somos una minoría, ni mucho menos somos sobrevivientes. Nada de eso. Queremos una alianza para un gobierno global. Y para ese gobierno global, obviamente, ambos poderes se tienen que conocer. Y por eso me uno en este momento a la convocatoria del Honorable Congreso
de la República de Guatemala para iniciar la construcción de una agenda común. Hay que ponerle el común, porque sin el común puede ser que terminemos con agenda de otros, ¿verdad? Esa agenda común, también ese modelo de diálogo que realmente hemos vivido en un intercambio desigual, un intercambio cultural. En muchos momentos hemos compartido anhelos tan profundos como la paz firme y duradera. Y hemos sido pioneros en sacar adelante ese sueño de paz firme y duradera. No dijimos que esto no se aplica a mi comunidad porque usted no conoce qué fue la guerra en mi comunidad. Pero dijimos, está bien si es el bien común, ahí estamos. Y allí estamos una y otra vez. Por eso me emociona, porque veo rostros que nos conocimos cuando éramos jóvenes. Y aquí seguimos jalando la carreta, como se dice, porque esto es un bien común. Me uno a este gran compromiso que a partir de este momento, quienes estamos sentados en la sala, ya nos comprometimos, según la ética comunitaria y la ética indígena, ya nos comprometimos al éxito de ese diálogo y de esa agenda. Quiero señalar algunas reflexiones que no me gustaría extenderme, pero esto es el comienzo. Uno, es indispensable volver a imaginar y volver a crear un sistema apropiado, pertinente, de diálogo, de negociación y de acercamiento. De lo contrario, vamos a patinar en lo mismo. Y uno por uno nos vamos a retirar por frustración. Y eso no puede ser. Entonces tenemos que oxigenar mecanismos que rompan un poquito los esquemas que hemos vivido en estos 31 años o 30 años de firma de paz firme y duradera. Se hizo un diálogo en aquel entonces. Se identificaron en aquel entonces quién es representativo y quién no es representativo. Se clasificaron regiones por número 1, el número 5 y el número 3. Se hicieron un conjunto de esfuerzos porque había una emergencia de empezar a volver un camino que se llama democracia pacificada o pacífica. Pero eso también se fue agotando. Ustedes saben, el alboroto que vivimos en los últimos periodos, no menciono, pero como estamos en la 10ª legislatura, creo que este es el mero día importante para iniciar un nuevo desafío, podemos decir, y que el desafío sea nuestro también. De ustedes, de los hermanos, de las hermanas que no están aquí en esta sala. Hay una enorme cantidad de experiencias valiosas en las comunidades. Entonces, para hacer un diálogo tenemos que procurar que haya mecanismos pertinentes, formas, ideas de cómo llegar a ese diálogo. Si solo hacemos un taller, estoy segura que sus resultados van a ser muy exitosos, pero va a ser solamente para nuestra colección de éxito, pero no va a ser para la transformación que necesita este país. Entonces, estamos comprometidos con eso. Oxigenar los mecanismos, oxigenar las formas de consulta. ¿Qué es consultar en este tiempo? ¿Le consultamos a 5,000 mayas? ¿Le consultamos a 20,000 o a 5 millones? ¿Verdad? ¿Cómo es eso? ¿Por dónde vamos a empezar para que encontremos puntos de referencia y que nos deje una huella para más tiempo? ¿Verdad? Yo lo que quiero es más tiempo porque ya soy vieja y quisiera ver algo antes
de partir al cosmos. Y así es como pensamos muchos de los dirigentes que estamos aquí. Valió la pena nuestra vida en lucha. Eso es, se corona con reconocimiento y con dignificación. ¡Qué hermoso! Pero lo más lindo es que se corone con transformaciones que necesitan nuestros pueblos. Yo creo que esta es una oportunidad para el honorable Congreso de la República. Sinceramente, ustedes son jóvenes, yo tengo casi medio siglo de vida en esta lucha y ustedes tienen algunos más todavía por ganar. Y creo que vale la pena hacer un compromiso personal, pero también un compromiso espiritual. Si yo creo en lo que hago, es que se forma parte de mi vida. Y también un compromiso de Estado. Y esta legislatura no es menos su trabajo. Estoy segura que son muchos la agenda, pero aquí hay muchas manos, mucha inteligencia, mucha experiencia, mucha intergeneracionalidad en la lucha social. Yo veo los jóvenes que valió la pena nacieron en reuniones de emergencias, porque hoy son los que toman decisiones allá donde nosotras y nosotros ya no podemos llegar. Entonces hay que ser pragmáticos. Yo esto un poco recomendaría a los técnicos. Por favor, no hagan un mapa ahí, porque si no, y yo voy a decir, ¿y los clichés por qué no se hacen consulta con los clichés? ¿Y por qué no se hace con los otomames, los chujes, los mames, y los vuelta a discutir, que somos 33 pueblos, y vuelta a discutir? Esos tiempos son tiempos de dilatación. Por eso creo que es muy importante no dilatar los tiempos, sino ser más pragmáticos y cuenten con nosotros. Uno, con nuestra buena voluntad, que ya no siempre ofrecemos buena voluntad, porque ya lo hemos hecho toda la vida. Pero bueno, alcanza un poquito más de buena voluntad. Y luego, pues, que haya recursos. Y aprovecho para hacer un llamado a la comunidad internacional. Que acompañen. Ustedes ya conocen dónde están las organizaciones que están trabajando día por día. Yo sé. Ustedes ya conocen quiénes son los dirigentes, por dónde van. Y si no conocen, en cada pueblo, con un territorio definido, hay un alcalde auxiliar indígena. Y ese alcalde auxiliar indígena indudablemente les va a dedicar tiempo para tratar de ver cómo podrían apoyar su pueblo, su gente, cómo se toman las decisiones de la justicia, quién dicta justicia allí, cuándo dictó el Ministerio Público y cuándo nunca llegó el Ministerio Público. O sea, cuando hablamos de justicia, hablamos de sistemas. El sistema estatal y el sistema ancestral. Entonces, no pierdan de vista que hay dos sistemas que quieren encontrarse. Y el diálogo significa buscar caminos para que dos sistemas se puedan finalmente entenderse en una agenda común. Un poco así pensaba yo. Pues muchas gracias. Yo les rindo homenaje a ustedes. No hemos olvidado a nadie de nuestros hermanos que aguantaron la huelga, la marcha, que vinieron a pie, que vinieron acá, sufrieron las condiciones del área capitalina, etc. De Totonicapán, de Soloná, del área Ixil, de los clichés, de los mames, de todos los hermanos, de los chechis, y algunos de ellos fueron criminalizados. Y aún siguen siendo criminalizados porque hay procesos penales en su contra. Entonces el diálogo también tiene que buscar la negociación de algunos casos donde son criminalizados nuestros hermanos para cruzar la frontera, porque jamás cometieron un delito, lucharon contra la impunidad, la corrupción, el racismo, la discriminación. Hombre, ya los tenemos esto en mente todos los días, así que muchas gracias. Que la Jalpish nos dé la fuerza felina
también de la esencia de nuestra madre tierra. Muchas gracias. Muy bien, luego de escuchar la participación de las representaciones de distintos sectores de los pueblos originarios, es momento también de cederle la palabra a quien con mucha atención ha estado escuchando cada una de estas intervenciones y seguramente pues también que estará planteándolas y comentándolas en las respectivas mesas que a partir de ahora, pues, supongo yo, darán inicio. Quien rige los destinos de la representación nacional en el presente periodo, ahora hará uso de la palabra. Ante usted, el señor presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República, el señor diputado Neri Abilio Ramos y Ramos. Un saludo especial para cada uno de ustedes. Seré muy breve. En principio, quiero expresar un reconocimiento y un agradecimiento profundo al papel protagónico y de muchísimo liderazgo de los pueblos originarios que frente a esta crisis política le dijeron no a cualquier posibilidad de opresión, a cualquier posibilidad de dictaduras, a cualquier posibilidad de robarnos el modo y el estilo de vida al que estamos acostumbrados, que se llama democracia. Fue el liderazgo de ustedes el que contagió de valentía a millones de guatemaltecos que le dijeron no a cualquier posibilidad de romper el orden constitucional de este país y dejarnos robar la democracia, porque la democracia es sinónimo de libertad. Los guatemaltecos hemos aprendido a vivir en libertad y jamás toleraremos otra forma de vida. Así que mi agradecimiento sincero a cada uno de ustedes. Dije que seré bien breve porque creo que llegó el momento de hablar poco, escuchar mucho y hacer mucho. Porque hablar de las desigualdades de los pueblos originarios, hablar de los rezagos en todos los indicadores de desarrollo humano, es redundante. Lo conocemos todos, lo dicen todos, lo decimos nosotros. Es el momento que nos sentemos a dialogar. Es el momento que dejemos de ver el Estado como un enemigo y aprendamos a verlo como un instrumento para ejercitar nuestros derechos. El Estado jamás debe ser un instrumento de opresión, de limitación de libertades hacia su pueblo. Debe ser un facilitador del desarrollo integral y del cumplimiento de sus obligaciones frente al pueblo guatemalteco. Es momento que veamos que la riqueza multicultural de este país no nos debe dividir, no nos debe polarizar, nos debe unir para encontrar juntos derroteros comunes que nos permitan enfrentar esos desafíos que diariamente vivimos en el campo y en la ciudad. Los 4 pueblos que tenemos el privilegio de vivir y coexistir en este territorio que se llama Guatemala. Es el momento que nos sentemos y construyamos juntos las políticas públicas y las legislaciones que nos permitan vernos representados, vernos incluidos y sentirnos todos en igualdad de derechos como lo establece nuestra Constitución
política de la República de Guatemala. Es la razón, respetable pueblo de Guatemala, por la que en esta 10ª legislatura hemos decidido devolverle este poder del Estado al pueblo de Guatemala, para que ustedes se sientan representados, para que no necesiten las calles, para que no necesiten la fuerza para ser escuchados y tomados en cuenta, sino sea civilizadamente en este salón del pueblo, que juntos mantengamos viva la democracia, que juntos construyamos la solución a esos problemas ajenos que desafortunadamente nos ubican en los últimos lugares en indicadores de desarrollo humano. Esos son los derroteros comunes que quiero que juntos enfrentemos. Sé que de este primer encuentro y este lanzamiento no vamos a encontrar todas las soluciones, pero el compromiso de Junta Directiva y de esta 10ª legislatura es visitar sus territorios para que allá nos sentemos y dialoguemos de frente, de forma democrática y civilizada, en la búsqueda de la solución de los problemas que nos afectan a todos, sin importar al pueblo, la cultura que nosotros representemos o vivamos. Los desafíos son comunes y necesitamos esfuerzos comunes para poderlos superar y poder vivir en paz, en armonía, en igualdad de condiciones, donde todos veamos la oportunidad de desarrollarnos en esta tierra. Sé que habrá momentos, respetables amigos, que hablar de la búsqueda de esas soluciones se tornará cuesta arriba. Podremos desesperarnos, pero yo les pido tolerancia, yo les pido paciencia, disciplina, persistencia. Nunca nos cansemos de hablar, porque el momento que dejemos de hablar, empezamos a confrontarnos, empezamos a cuestionarnos. Ya tenemos la experiencia de 36 años de lucha entre hermanos, entre guatemaltecos, que solo nos trajo dolor, sangre y más división. No es ese el mecanismo, es el mecanismo del diálogo. Construyamos juntos una democracia sólida, una democracia que, como sucedió en estos meses de crisis, podamos decirle al mundo: los guatemaltecos no vamos a permitir otro modo de vida, otro modelo de gobierno que no sea un gobierno de democracia, donde el Estado no sea nuestro enemigo, sino el instrumento a través del cual podamos nosotros hacer valer, ejercitar nuestros derechos. Nuestro compromiso como presidente y como junta directiva es estar siempre con las puertas abiertas, tal como las hemos abierto en este Congreso de la República, para escucharlos a ustedes, para escucharlos todos, que dialogando podemos construir, dialogando podemos encontrar la solución a nuestros problemas comunes. Gracias por estar aquí, Premio Nobel de la Paz. Qué privilegio tenerla acá en este salón del pueblo. A los señores y señoras diputadas, integrantes de la Junta Directiva, gracias por su liderazgo, gracias por su compromiso con el pueblo de Guatemala. A los señores diputados que también nos acompañan el día de hoy, gracias, porque sé que ustedes también están comprometidos con esas causas comunes de nación. A los señores presidentes de las comisiones de los pueblos indígenas y derechos humanos, gracias también por estar acá con nosotros. A la ministra de Trabajo, ya se nos fue, ¿verdad? Ya no la veo por acá. Gracias por acompañarnos. Y a la señora exdiputada del Congreso de la República, Rosalina Tuyú, también muchas gracias. Es de verdad enorme su liderazgo. Queremos su liderazgo para hacer eslabones que unan a nuestros pueblos. Gracias al licenciado Álvaro Pop, también por su liderazgo y su intenso trabajo con los pueblos guatemaltecos. A los distinguidos representantes de las autoridades indígenas, gracias. Que sirva
este primer encuentro para conocernos y para aceptarnos a dialogar en sus territorios. Ese es el compromiso nuestro. Y hasta pronto. Nos vemos por allá, en sus pueblos, compartiendo con ustedes, como hermanos, como debemos hacerlo siempre. A continuación tendremos uno de los momentos, creemos nosotros, trascendentales de este lanzamiento del diálogo para el impulso de una agenda política de pueblos indígenas del organismo legislativo. Le vamos a compartir que en la oficina del señor presidente del Congreso de la República se resguarda lo que consideramos es el tesoro quizá más valioso, materialmente hablando, del organismo legislativo. Se le conoce como el libro de oro, anteriormente se le llamaba como el libro de plata. Es un libro de actas que existe desde las últimas décadas del siglo XIX y en él están registrados punto por punto cada uno de los actos importantes de transición de mando presidencial desde el gobierno de Lisandro Varillas hasta la fecha. Es impresionante cuando uno tiene la oportunidad de leer esas páginas, lo detallado de las actividades que plantea, pero sobre todo cuando se refiere a la participación apoteósica del pueblo de Guatemala en aquellos años. Hoy, en esta sala del pueblo, un nuevo libro que no dudamos se convertirá también en uno de los más grandes y preciados tesoros de este alto organismo de Estado para las futuras generaciones, comenzará también a ser firmado. Un nuevo libro de actas que se presenta ahora, el cual será firmado en principio por el señor presidente del Congreso de la República y por la quinta secretaria de Junta Directiva del Congreso de la República. Es el libro oficial del organismo legislativo para el registro y constancia del diálogo con las autoridades y organizaciones propias de pueblos indígenas de Guatemala. Esto significa que cada vez que las organizaciones o que los representantes de los pueblos originarios, de las naciones originarias, lleven a cabo diálogos, consensos, participaciones en este alto organismo de Estado, quedarán registrados para la historia en este libro que el día de hoy se apertura y se firma. Y mientras el señor presidente y la señora diputada quinta secretaria de Junta Directiva firma este libro, queremos darle lectura a la página inicial de este libro de actas. Gracias. Y dice de la siguiente manera: se habilita el presente libro del organismo legislativo para dejar constancia histórica de la participación de las autoridades y organizaciones propias de los pueblos indígenas en el inicio de la construcción del diálogo para el impulso de una agenda y política de pueblos indígenas, como parte de la política de puertas abiertas impulsada por la 10ª legislatura del Congreso de la República de Guatemala. Asimismo, para el posterior registro y constancia del diálogo con autoridades, organizaciones y personalidades indígenas en los actos solemnes y trascendentales que este alto organismo del Estado lleve a cabo. Firma el diputado Terry Avelino Ramos, presidente del Congreso de la República, y Sonia Marina Gutiérrez, quinta secretaria de la Junta. Han plasmado pues las rúbricas el señor presidente del Congreso de la República y la señora quinta secretaria de Junta Directiva del Congreso de la República. Un registro histórico en este día, por demás lo es, en esta era histórica en la cual ustedes y nosotros somos, hay que decirlo, los protagonistas. Es una transmisión que estamos llevando también en directo a través de los canales de la multiplataforma informativa del Congreso de la República, que incluye todas las redes y todas las cuentas en las redes sociales, y también a través de Radio Congreso, la radio en línea de este alto organismo, y por supuesto la televisión legislativa. Y recordar también que son testigos de este acto trascendental los invitados que se encuentran en el Salón Mayor de Casa Arrasaban y
que siguen también en la transmisión de esta importante actividad. Como bien se plasma en esta actividad, le damos la oportunidad a las diversas organizaciones y a las autoridades que puedan pasar de manera ordenada a poder firmar este libro, en donde se plasmará el seguimiento a este diálogo con autoridades